tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, el segundo de la temporada. Así es, Fer. Arrancando un nuevo debate hoy. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, arrancando y contenta porque estuve viendo las redes. Estuviste viendo redes sociales y te enteraste qué día es hoy, me imagino. Día Internacional del Gato. Bueno, Trending topic, ¿no? Hashtag, teníamos de todo. Es también el Día Internacional del Gato, pero si vos te ponías a ver un poquito más abajo, claramente no en las primeras posiciones, estaba también que es el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Te parece que sea ese el tema? Tiene que ser el tema, la verdad. Una pena que en las redes sociales los jóvenes y adultos, por supuesto, no estemos en un debate como este, Día Internacional del Gato, pero por supuesto nosotros vamos a ahondar en lo que nos interpreta, lo que tiene que ver con Distintos Parecidos. Exactamente, debatir sobre la justicia social. ¿Por qué hay un día? Bueno, en 2007 la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo proclama el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. En ese momento Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, decía que era para poder erradicar la pobreza del mundo, para poder luchar y poder tener justamente contra la pobreza y buscar el trabajo, el pleno empleo, el trabajo decente, lograr a través de la justicia social la convivencia hacia adentro de los países y entre los países. Bueno, ¿qué se está haciendo hoy con respecto a la justicia social? Tanto en el mundo, en Argentina justicia social tiene una connotación importante, ¿sí? Por un supuesto. término que se disputa muchísimo en el ámbito político también. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo eso vamos a estar planteando hoy con nuestros invitados aquí en Distintos Parecidos. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. La justicia social no contradice el capitalismo de ningún modo. Simplemente uno quiere justicia absolutamente para todos, incluido para el que tiene un No, yo creo que, tenés que ganar, vos te tenés que llevar el fruto de tu trabajo, no robarle el fruto del trabajo al otro. Bueno, la justicia social es sacarle a uno para dárselo a otro, castigar al exitoso para dárselo a otro. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. Bien, está presentado el tema de la justicia social hoy en Distintos Parecidos y para poder hablar de este término que a veces se hace un poco intangible, pero vamos a intentar descubrirlo un poco. Estamos con Beatriz Varela, diputada provincial por la UCR, presidenta también de la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias, Beatriz, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme y felicitaciones por esta segunda etapa que están comenzando. Muchas gracias. Invitado también y está con nosotros Gustavo Arenas, senador provincial por el Frente para la Victoria PJ. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un poco decíamos, ¿no?, de las redes sociales, hablábamos al principio, va a ser bastante importante la red social hoy para poder hablar del tema, pero antes vamos a ir a la columna de Caro para poder entender un poquito el tema, una información. Entonces, habilitamos entonces las noticias y las columnas para el día de hoy para que hablamos de este debate que está relacionado con la justicia social. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Justicia Social en el 2007. Constituye un principio fundamental para la convivencia pacífica entre las naciones. Para la ONU, la búsqueda de la justicia social universal es el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la dignidad humana. La celebración intenta impulsar la igualdad de oportunidades y género, el pleno empleo y el acceso al bienestar para todos. Además, busca comprometer a los estados para erradicar la pobreza y cualquier tipo de desigualdad social. Hoy la Organización Internacional del Trabajo hace foco en los 150 millones de trabajadores migrantes del mundo que deben recibir un trato justo. El 56% son hombres y un 44% son mujeres. Y a este dato le sumamos que propone a los gobiernos la migración laboral eficaz y bien gestionada. A nivel mundial, los trabajadores migrantes tienen una tasa de actividad más alta que
que los locales, un 73 y 64% respectivamente. Claro, eso la ONU cada año, desde el 2007 en adelante, ha propuesto un tema específico en relación a la justicia social. Así este es. año tiene que ver con el trabajo migrante, ¿no es cierto? Así para entender un poco cómo va cambiando y entendiendo que este concepto también es dinámico, ¿no? Que tiene que ver con cómo va la historia y cómo van los procesos sociales, culturales y políticos. Y en este caso, con los países miembros de la ONU, los llama y los incentiva a decir, bueno, en este caso el trabajo, los trabajadores migrantes son una prioridad en lo que tiene que ver hoy la justicia social. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente información que tiene que ver con el origen de la justicia social, que se encuentra en la justicia distributiva, que estableció el filósofo griego Aristóteles. Desde esa época estamos hablando de esta justicia social y refiere a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. Históricamente el concepto aparece relacionado al conflicto que en el siglo XIX se llamó la cuestión social. ¿De qué hablamos cuando decimos cuestión social? Bueno, el creciente malestar y el reclamo de los trabajadores que fue creciendo en importancia en todo el mundo a partir de la instalación del capitalismo. En Argentina, la justicia social fue una de las 3 banderas que proclamó el peronismo junto a las de independencia económica y soberanía política. Aquella primera concepción, cuando se instala en Argentina, deja de lado lo que tiene que ver con la beneficencia sobre la acción social e incorpora una legislación que pronto iba a llamar no solo a las mujeres, sino también la infancia, la tercera edad y los nuevos derechos para que se pueda combatir esta injusticia. Y la última placa tiene que ver con datos que están relacionados en Argentina a la pobreza. En 1989, a fines del gobierno de Alfonsín, el índice de pobreza fue del 47%. 1999, con Fernando de la Rúa, la pobreza afectaba el 26,7%. Y en el 2002, con Eduardo Duhalde, la pobreza llegó al 49,7%. El gobierno de Néstor Kirchner se logró bajar este indicador llevándolo al 26,9% en el segundo semestre del 2006. Durante la gestión de Cristina Fernández hubo una manipulación de las estadísticas desde el 2007 y el Instituto Oficial dejó de publicar los datos de pobreza. El mandato de Macri, el último año y dato oficial del INDEC, sostiene que la pobreza al segundo trimestre del 2016 alcanzaba el 32,2% de la población. Sin embargo, este dato no puede ser comparado con la serie oficial anterior por los cambios en la metodología de medición. Datos que nos importan y nos suman, en este caso relacionado a lo que tiene que ver con desigualdad de oportunidades y pobreza. Por supuesto, vamos a ir haciendo un recorrido también por la información que nos has dado vos, pero en un primer momento me quería quedar con esto de que, bueno, la ONU, ¿no? A nivel mundial se plantea la justicia social como un día para pensarlo, ¿sí? Quizás no sé si se puede plantear esto de hay un día para celebrar algo, porque claramente no habría algo que celebrar, me imagino, hoy. ¿Cómo lo entienden ustedes el que se proclame un día de la justicia social a nivel mundial? ¿Para qué es? Yo creo que para que los países reflexionen sobre las políticas que están haciendo en cada uno de sus países, de sus regiones, de sus provincias. Este año la ONU, este tema tan interesante que es la inmigración, lo proclama porque muchos países desde hace 10 años atrás, como México, como Cuba, por dar un pequeño ejemplo sobre América, emigran en bajas condiciones miserables a Estados Unidos, a otros países intentando entrar. Nosotros los argentinos en alguna etapa también emigramos a Europa, y muchos argentinos también emigraron a Estados Unidos, pero ese tema de la inmigración a veces complica las economías de otros países. A nosotros también nos está pasando y ha sido tema de estudio desde hace poco tiempo, la inmigración de los países limítrofes como de la gente de Bolivia y de Perú, que venía hacia la Argentina. La problemática que seguramente el senador la conoce muy bien, que es los trabajadores rurales que vienen a la provincia para el tiempo de cosecha, las condiciones indignas donde se vive y el maltrato no solamente al trabajador, sino a su familia, el daño que se le hace a los niños y las pocas garantías de salubridad y de prosperidad que tienen. Pero en esto tenemos que pensar, los que tenemos en nuestras manos alguna herramienta para ir cambiando de a poco en el tiempo,
porque hay muy pocos países que tienen justicia social, equidad, igualdad de oportunidades, tanto en hombres como mujeres. Y esto lleva mucho tiempo para que un país lo logre. Yo creo que tenemos que empezar básicamente por la educación, para que de ahí, no en la metrópoli solamente, toda la provincia debe enmarcarse en un sistema educativo que va a demorar muchos años, para que podamos salir y podamos realmente, todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades que tienen otros chicos, que realmente pueden acceder a la universidad o a carreras terciarias y después a su trabajo. Social va de la mano a las políticas que se están llevando en los diferentes países. Bueno, yo entiendo, como decía la diputada, que bueno, lo que hace Naciones Unidas es establecer una fecha a fin de que los gobiernos del mundo no solamente reflexionen, sino lleven acciones a fin de atenuar las injusticias que se producen en el mundo. Ante la presentación que hacían, que estaba muy bien, yo quería agregar un dato, sí, que si siempre hubo opresión, pobreza, pero se sistematiza eso con la revolución industrial. Es decir, cuando aparece la revolución industrial, se organiza, digamos, de alguna forma la opresión hacia el sector que aparece como nuevo, que es el sector asalariado, trabajador. Es decir, no tenía ningún tipo de derechos. Y ahí se empiezan a organizar, pero eso costó muertes, luchas, es decir, los derechos que se han adquirido a través de años por parte de los asalariados, los trabajadores, los sectores más humildes, ha sido producto de la lucha. Después los partidos políticos han tratado de interpretar esas demandas, fue en su caso el irigoyenismo en su etapa inicial como movimiento popular, el peronismo, también el lencinismo en Mendoza, que es una historia oculta, tapada, pero el lencinismo fue inclusive anterior al peronismo, que tuvo grandes logros en la provincia de Mendoza, o Cantoni en San Juan, que incorporó el derecho a la votación de la mujer antes de que existiera a nivel nacional, inclusive en otros países. Pero para no irme del tema, lo que quería agregar eso, es decir, la revolución industrial marca, digamos, de alguna forma, el avance del nacimiento del capitalismo de su forma más salvaje. Y después se ha ido atenuando. Pero convengamos que... ¿Se ha ido atenuando o ha ido cambiando? Digo, en esto no, de ir cambiando a partir de las luchas se incorporan derechos en la sociedad, leyes, la aparición del estado de bienestar, bueno, una serie de situaciones históricas que sería alargar demasiado mi exposición. Pero básicamente, es decir, cuando uno habla de justicia social, para poder construir una sociedad más justa, para algunos dirían una sociedad igualitaria, pero por lo menos una sociedad donde todos vivan con dignidad, que puedan tener un empleo digno y un salario digno, hay que cambiar la situación económica del mundo. Es decir, el sistema que gobierna el mundo es un sistema injusto. Por eso yo me preguntaba por ahí si no es políticamente correcto lo que se hace en definitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, la ONU lo leía también en una nota firmada por Carmelo Cortese, ¿sí? Profesor de la universidad también, que decía, bueno, la ONU proclama un Día Mundial de la Justicia Social, pero en definitiva después apoya ciertas políticas de algunos países que van en contra de esto. Entonces, es políticamente correcto a nivel mundial desde ahí, y después llevándolo un poco más a nuestro país, veo la gente relacionada a la política, tanto en nuestro país o en México, sobre todo en Latinoamérica, que hoy saltan en las redes sociales a hacer publicaciones en cuanto a la justicia social. Sí. Entonces digo, lo tomamos como eso, nada más. Sí, una cuestión de marketing queda bien, hasta pega bien, digamos, adherir. El tema es que se vean políticas concretas, digamos, ¿no? Pero vuelvo a insistir en esto, uno puede tomar medidas del gobierno, pero el sistema en sí planteado hoy no modifica la realidad concreta de la gente, y lo que hay que buscar es eso, digamos, cómo se modifica más allá de acciones concretas del Estado, que pueden ser medidas coyunturales, una justicia permanente. Es decir, la mejor justicia o la mejor política social es el empleo. Es decir, que cada persona tenga un trabajo
y por ese trabajo cobre un salario digno y que pueda sustentarse y pueda desarrollar su familia. Esa es la mejor política social. Gustavo, recién... Sí. Sí, yo creo que hay que empezar por la educación. Bien. Digo, es la base. Que todos reciban la misma calidad de educación para tener después un empleo digno y tener las mismas oportunidades. Porque no hemos quedado en esto de la justicia social como quizá una bandera, y esta no es una bandera de nadie, ni de ningún partido político. Es la bandera de la sociedad, la justicia social. Es la bandera del señor que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Es la bandera del enfermero, del doctor, del médico, del abogado. Es su bandera, es la posibilidad que le dan a sus hijos de estudio, y ese estudio da progreso y da trabajo. Entonces siempre tenemos que pensar, o por lo menos yo estoy convencida, que la justicia social empieza porque todos tengamos la misma oportunidad de educarnos. Ustedes son muy jovencitas y han tenido la oportunidad de educarse, sí, de ir a la universidad, y me acuerdo que cuando era concejal tuvimos una charla con los chicos que eran los chicos de prácticamente toda la provincia, de todas las escuelas secundarias. Queremos escucharlos, le dijimos. Y fue tan interesante escuchar, y fue tan interesante lo que veían los chicos de la universidad y los chicos que contaban que venían de La Valle, de Tupungato, de Malargüe, y ellos mismos decían, no vamos a tener nunca la oportunidad que tienen ustedes. Sí, el tema es cuando eso se convierte en un privilegio. Exactamente. ¿No? Entonces no tiene que ser privilegio. La educación debe ser para todos. Bueno, debe ser igualitaria. Agregando a la línea de pensamiento de la diputada, el acceso a la educación, a la salud, a todo aquello que es básico como un derecho humano. Y eso se contrapone a otra visión que está en auge hoy en la Argentina, que es la meritocracia. Es decir, la justicia social es un concepto totalmente contrario a la meritocracia, de que cada uno se la arregla individualmente. Es decir, si vos no tenés casa o si vos no tenés trabajo es porque no pudiste desarrollar tus aptitudes. Y en realidad, como decía la diputada, no todos nacemos con las mismas condiciones o las mismas opciones en la vida. Y es el Estado el que tiene que garantizar que todos tengamos oportunidades. Bien, bueno, nos vamos a quedar con la pregunta de Caro y también un poco con esto, ¿no?, del Estado, ¿sí? La concepción de Estado en relación a la justicia social y qué pasa cuando el Estado no está tan bien, ¿no es cierto? Obviamente que ustedes están invitadísimos a que participen de este debate que tiene que ver con todos, con el día a día, con cómo vamos a vivir, y que a veces no siempre solo depende de uno. Estamos en redes sociales. Hoy les dije que era importante las redes sociales, así que estaría bueno que también nos dejen su opinión ahí. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @epsenalú. Enseguida volvemos con más Distintos Parecidos en este Día Mundial de la Justicia Social. Continuamos en Distintos Parecidos. Lo decíamos al principio del programa, estamos hablando de la justicia social. En un primer bloque hablamos un poco más general, más a nivel mundial, y por ahí, Gustavo, nos decías que era el empleo, ¿no?, la forma de llegar a esa justicia social, como para resumir un poquito. Y Beatriz, nos hablabas de la educación. Y a partir de ahí nos quedamos hablando un poco en el corte y nos preguntábamos sobre la igualdad. Si la justicia social es lo mismo que la igualdad social, si son conceptos distintos, o cómo se puede explicar. Cualquiera, el que quiera, cachipum. Bueno, empiece ahora. Bueno, a ver, la idea es que todos partamos con las mismas oportunidades. Es decir, la sociedad no está planteada con igualdad de oportunidades. Entonces el Estado es el que tiene que brindar las herramientas para que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿En función de qué? De un objetivo, la igualdad social. Es decir, que hay una sociedad sin diferencias, sin clases. Algunos dirán, los más liberales, que no, que tiene que haber una sociedad de clases porque eso refleja la naturaleza del hombre. Bien. Nosotros partimos, por lo menos mi visión social de la política y del mundo,
partimos de que tenemos que llegar, el fin de esta historia tiene que ser una sociedad sin clase, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Ese, por lo menos, es la finalidad de mi participación en la política, claro. Poder luchar por una sociedad más justa. Ahora, ¿se puede plantear como idea una igualdad de oportunidades de base? ¿Es posible? ¿Hay alguna sociedad que se pueda lograr decir, bueno, nacemos y estamos en una sociedad con igualdad de oportunidades? Hoy, podríamos decir que el capitalismo no lo ha logrado y no es la búsqueda del capitalismo eso, digamos, ¿no? El comunismo como expresión de respuesta a esta problemática no lo pudo resolver. Bien. Y la democracia tal cual la conocemos, que buscamos ese objetivo y no está legitimizada desde ese aspecto. De decir, bueno, con la democracia, como decía Alfonsín, podemos educarnos, comer y demás. Ese es el desafío, ¿no? Que esta democracia, podríamos decir, institucional, le dé respuesta a la gente en todos los aspectos que necesita. Ese es el desafío de quienes estamos en política, ¿no? Beatriz, ¿es lo mismo justicia social que igualdad social? No, para mí no es lo mismo. La justicia social es, el Estado da las oportunidades y las herramientas para que vos crezcas, estudies, pero vos sos un ser humano que eso es lo justo, lo que te toca como ser humano. Pero no es lo mismo que vos lo tomes o no lo tomes. Porque si en una sociedad, que yo realmente creo que en una sociedad siempre va a haber desigualdades en cuanto a una persona que tenga económicamente, que haya recibido como herencia, qué sé yo, el padre una fábrica y el otro de otra persona no. Y no va a ser igual, y no hay gente igual, hay bodegueros, industriales, metalúrgicos, hay distintas formas, distintos estamentos sociales. Lo que no me tiene que impedir es que yo pueda llegar a tener, a lograr mi objetivo. También puede ser que no lo quiera tomar, ¿no? Pero tenemos que incluir, y creo que esto nos va a demorar muchos años. Hemos tenido una sociedad de chicos que realmente ha perdido su adolescencia sin estudiar y sin ningún oficio, donde nos va a costar, y esto que lleva generalmente al desempleo, a la drogadicción, al robo. Esta franja que tenemos, que seguramente todos sabemos que ha pasado esto, donde hemos perdido una cierta influencia sobre los más chicos, porque antes la maestra era la palabra sagrada. Sí, el rol del docente. El rol del docente, empezamos, el rol del padre. Nos ha pasado que el papá y la mamá han tenido que ir a trabajar también y que el chico ha quedado muchas horas solos. Y el chico debe estar integrado en una comunidad que le dé educación y que le dé deporte y que le dé tareas o arte o algún oficio, algo que se pueda ocupar, que no salga a la calle a buscar otras cosas. Me parece esto es igualdad. Claro, cuando yo logro esto y recupero, igualo. Yo creo que ahí nos salimos un poco de esto del fundamento económico, ¿no? De la justicia social, y vamos ahí a la cuestión de la vulnerabilidad de derechos, ¿no? Algo que lo vemos a diario todos los días en relación fundamentalmente a los niños. ¿Cómo es el Estado el que tiene que salir ahí es el mismo Estado el que genera esa vulneración de derechos, pero a veces se castiga a la familia porque no tienen trabajo, porque no tienen una vivienda digna y se los castiga por eso. Es el Estado el que termina siendo el que vulnera ese derecho y no cumple justamente con esta justicia social. Bueno, ahí entramos en otra faceta que hasta ahora habíamos estado en un nivel abstracto, digamos, ¿no? Del análisis histórico, económico, social, pero hay una faceta política. Es decir, cuando hay un gobierno que toma medidas que van en contra, digamos, de los derechos de las personas, y que hace que crezca el desempleo, las condiciones económicas no favorecen el desarrollo de las personas, y bueno, ninguna persona se puede desarrollar en una sociedad que no se realiza, digamos, ¿no? Entonces, hoy vivimos, y a lo mejor esto entra en el debate político con la diputada. Es la idea. Pero con todo respeto, por supuesto uno está en diferentes espacios políticos y tiene que ver con este tema justamente. Creo que el profundizar las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional de Macri lo que hace es construir más injusticia, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En todos los sentidos, en el aspecto económico, porque al abrir las importaciones, al no proteger la producción local,
lo que genera es desempleo. Y una de las herramientas, digamos, de poder construir justicia social en países como los nuestros es poder cuidar, proteger la producción local, porque eso permite el consumo interno, y el consumo interno es trabajo para los argentinos. Bueno, creo que ahí ya hay una política que no favorece el desarrollo sostenible, digamos, del empleo en la Argentina. Y así en otros aspectos que puede ser la educación, la salud. Gustavo, etcétera. recién Beatriz mencionó muy bien acerca de, quizás, no sé si está bien en las palabras, una generación perdida de muchos chicos que no tuvieron las oportunidades. Bueno, eso se empieza a marcar, inclusive ahí sí hay datos estadísticos que se pueden comparar. En el año 72, cuando estaba Perón en el gobierno, en su última etapa, creo que no alcanzaba un dígito la pobreza en la Argentina. Terminada la dictadura militar, bueno, no solamente la pobreza creció, sino la deuda externa, es decir, el país ya quedó estructuralmente dependiente de sectores externos, y después se profundizó con Menem. Es decir, Menem también incorporó, además de las medidas económicas, una cuestión cultural, cuando dice, bueno, pobres ha habido siempre. Eso se vuelve a repetir ahora, digamos, ¿no? Es decir, ver como un paisaje más de la Argentina la pobreza. Puede uno tirar consigna o puede inaugurar un restaurante en un comedor como en Buenos Aires de Margarita Barrientos, pero estructuralmente va a pasar lo que pasó en la década del 90. ¿Qué pasó en la década del 90? Esto, generación de pobreza a partir de las medidas económicas que se están tomando. Entonces, nosotros lo que buscamos, por lo menos más allá de los errores propios cometidos en la gestión anterior, es frenar estas políticas económicas, es decir, que justamente mañana hay una marcha de protesta de los trabajadores, sectores educativos. El gobierno está proponiendo un 15%, por ejemplo, para ir con cuestiones concretas. 15% en las paritarias. Y la inflación se disparó y está proyectada para este año mucho más. Entonces, bueno, hay un tema salarial. Y cuando hablamos de trabajo y salario digno, bueno, estamos hablando de justicia social. Por lo tanto, hay una cuestión que entra en cortocircuito. Estas cuestiones tienen que ver con lo que estábamos hablando, cuestiones concretas, así que por eso estamos en veredas distintas. No, seguramente ya nos metimos en esto de la concepción de justicia social hacia adentro en nuestro país, ¿no? Claro. Como muchas veces lo veíamos hoy en las redes sociales, y ya lo vamos a ver enseguida también en pantalla, cómo se adjudica un concepto a un partido político, cómo queda por fuera otro partido político, y a veces esta idea de que la justicia social solo puede existir a partir del peronismo, por ejemplo. Esto ya es una apreciación que es una pregunta que puedo llegar a hacer más adelante, ¿no? Y en relación a lo que hablabas un poco vos, y ya para introducirnos en las redes sociales, había un tuit que decía hoy que Macri había ganado porque fracasó la justicia social del peronismo. ¿Cómo se puede revisar eso también, no? Porque creo que ya estamos todos cansados de cómo nos tiramos la bola a veces, ¿no? De un lado para el otro, y en definitiva el problema ya es estructural. Bueno, ¿cómo se avanza sobre eso? Frente a esta introducción, Beatriz. Menos que yo creo que yo no me atrevería a hacer globalmente la Argentina como está, porque me parecería que llevaría tu estudio mucho más extenso. Desde el 2001 que yo estuve en La Nación, teníamos problemas graves de pobreza en el norte de la Argentina. Entonces tendríamos que hablar mucho tiempo atrás, pero me parece que estaría bueno que habláramos de Mendoza. ¿Qué nos encontramos nosotros? Y lo dijo el senador Gustavo Arena. Debido a algunos errores, debido a graves errores estructurales, y yo esto es absolutamente personal, porque a veces digo, y creo que él va a coincidir conmigo, ni la bandera de la justicia social, ni la bandera de las mujeres, ni es de un partido político, es de todos. Y yo lo he recalcado mucho en la legislatura cuando alguien se quiere apoderar de estas banderas, de estos derechos. Y nosotros encontramos, y yo coincido con él con respecto a algunas situaciones que se están dando, pero nosotros encontramos una provincia realmente quebrada. ¿Y es una situación estructural? Sí, es una situación estructural. Por eso yo hablaba del tiempo, del orden, de la administración, de la responsabilidad del Estado, de educación de la gente, del ser solidario, de esto, de que vos dijiste de los niños. No es solamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos proteger los derechos vulnerados de los niños. Es tu responsabilidad, es mía, es de todos los que estamos acá, es de mi vecino.
Entonces nosotros encontramos, y a mí eso me dio mucha rabia, porque decía, ¿por qué no tienen oportunidades otros chicos? El tema del estadio que están haciendo al lado del otro estadio, que no me acuerdo cómo se llama, que empezamos por 400. Yo decía, ¿por qué no hacemos algo en el este y en el sur más chico? ¿Por qué no le damos oportunidades a otros chicos que tengan esta calidad de estadio? Con 900 millones podríamos haber hecho en varios lugares estadios más chicos y la provincia estaba quebrada. Entonces, me parece responsabilidad y me hago responsable de los errores de mi gobierno, porque yo fui funcionaria, creo que lo que más sufrí fue el 2001. Y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hizo. Entonces, si venimos arrastrando, son problemas estructurales de muchos años, de generaciones que no tuvieron oportunidades y que todos tenemos, la sociedad en general, a los políticos realmente es como que no nos pueden ni ver que nosotros siempre mentimos. Y porque la verdad que tenemos que decir la verdad, somos responsables de un montón de cosas. Y somos responsables de que no tengamos justicia social. Beatriz, somos responsables de la pobreza que hay en la provincia. Seguramente vamos a tener la oportunidad no solo de indagar también en las cifras y las estadísticas. No sé si tenemos tweets, si vamos a ir a los tweets o no, seguimos. Ahora nos vamos a hacer un corte, pero perfecto. Seguramente vamos a retomar, porque también algo que quisiera retomar es el concepto de justicia social, cómo está apropiado por partidos políticos. A veces la justicia social se la relaciona con personalidades públicas y sociales. Se me viene a la cabeza Milagro Sala, Margarita Barrientos, cómo va hacia otro lado, ¿sí? Cuando ya el Estado no está presente desde lo político, sino es una persona desde la sociedad que aparece. La misma Iglesia, el Papa Francisco relacionado a la justicia social. Bueno, ese tipo de cosas también las podríamos ir ya dejando acá en la mesa, pero antes nos vamos a ir a un corte más en Distintos Parecidos. Recuerden, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida seguimos con más justicia social aquí y el debate. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al último bloque de un debate que yo la estoy pasando muy bien, porque está bueno meterse, interiorizarse en estas cosas. Son muchas las formas de poder abordarlo, es lo que hemos intentado desde el programa. Y ahora lo dije varias veces en el programa, las redes sociales, cómo nos hablan de lo que estamos hablando justamente, o de qué nos preguntamos, qué pensamos. Y la justicia social, aunque decíamos que no estaba en el trending topic del día, ha estado presente. Así que vamos a pasar por el Twitter. Hemos tomado algunos tweets que nos hablan de distintas formas de ver la justicia social. En este caso, en el debate social, si te vas a quedar solo con una frase, quédate con esta de Malena Pichot. Dice, el feminismo es justicia social y eso es un concepto que asusta mucho a muchas personas. Bueno, es otra forma de pensar, ¿no? Otro concepto que se suma. Dice, si las low cost las hubiera traído Perón sería justicia social, posibilidades para todos, gente llorando en blanco y negro, pero bueno, Macri gato, dice esta persona, un poco no trayéndolo del bloque anterior. Creer en la igualdad y la justicia social es tan ingenuo y básico como pensar que solo los políticos corruptos son los que roban. Y ahí en inglés ni me atrevo a decirlo eso. Del populismo no nos dio nada, Macri tampoco, Menem menos. Lo único que quiero para este país es que todos tengan un trabajo digno. Esa es mi justicia social. Si les gusta y apoyan, perfecto. Si no, bueno, qué mal por ustedes. Otra persona que no se liga a alguien político. Si un hombre te pide un pescado, no se lo des. Mejor enséñalo a pescar. Eso es lo que entiendo como justicia social. Mi padre hoy. Bueno, claro. Gente que ha estado hablando acerca del tema también. Un poco eso, ¿qué hacemos nosotros? Más allá del Estado, nosotros como ciudadanos. ¿Cómo ejercemos? ¿Cómo podemos ayudar a esa justicia social? ¿Nos lo preguntamos? ¿No nos lo preguntamos? Más allá de lo político que puede, el lugar político que puedan ocupar ustedes. Yo creo que uno de los temas que yo he trabajado mucho es el tema de la recuperación de los clubes de barrio. Y uno ve, digamos, la organización comunitaria, las uniones vecinales, los centros de jubilados, que hacen una tarea que no es del Estado, en ese caso, digamos, la generan las ONG,
y buscan, digamos, de alguna forma que personas que no tienen acceso, por ejemplo, al deporte, a la cultura o a algunos aspectos de la educación, a lo mejor no formal, puedan tenerla y se organizan a través de cooperativas. Bueno, eso hay mucho en Mendoza, bien, en la Argentina, ese fenómeno de organizarse como comunidad y poder brindarse a sí misma situaciones en donde el Estado está ausente o se complementan con el Estado. Esa es una forma también donde yo veo que los mendocinos, los argentinos, tienen muy desarrollado ese aspecto. Por supuesto que faltan muchas cosas por hacer, pero yo veo una sociedad comprometida, a pesar de muchos años de buscar priorizar lo individual, aislar con política a la sociedad, bueno, todo lo que pasó en la dictadura, pero todavía existe. Yo tenía la posibilidad de recorrer la provincia justamente por estas actividades deportivas o culturales a través de los clubes, y todavía está ese germen, digamos, social de querer organizarse, porque la primera organización surge a partir de la necesidad. Es decir, cuando tiene un problema la sociedad, la comunidad, el barrio, el pueblo, se juntan los más humildes fundamentalmente para darse una solución al problema. Bueno, ahí está el listado en poder interpretar esa organización para ayudarlos a terminar de organizarse y brindarle una solución, ¿no? Yo creo que todos, aparte de nuestra tarea, o nuestra función que cumplimos, si no te involucras en la sociedad o con la sociedad, yo creo que no hay justicia social. No es cuestión de venir y decir, ay, qué lindo la justicia social, que cuántos años. Nos tenemos que involucrar, ya sea en la unión vecinal, en la cooperativa de la escuela, en el centro de día, involucrarnos con el vecino o con la vecina que sentimos que le han pegado, involucrarnos con la problemática de la niñez, involucrarnos en esta sociedad que tiene mucho para caminar, que hay mucho para hacer, pero que si no lo hacemos desde ahora o ponemos este granito de arena dando un mensaje correcto, ¿cuál sería? Involucrarse en algún estamento donde podamos ayudar a que otro sea mejor o a que otro tenga otra oportunidad. Beatriz, ¿cuál sería el tema más urgente en injusticia social que tenga la provincia hoy, además de lo que hemos tratado en educación, en empleo, pero que digamos, bueno, como ciudadanos debemos involucrarnos hoy para verlo, ¿no?, desde una perspectiva del desarrollo social? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar hoy en Mendoza? Yo para mí, que estoy trabajando y he trabajado con el tema de la adolescencia y la niñez, los adolescentes. Yo creo que hay que darle un rumbo nuevo, hay que recuperar esta sociedad de adolescentes, hay mucho que trabajar, hay muchos adolescentes involucrados o en caminos que no son correctos, hay estadísticas de esto. Y una estadística te enseña cuál es el rumbo a seguir. Yo creo que la adolescencia en Mendoza, los adolescentes en Mendoza, deben empezar no solo a modificar su vida, sino a creer que hay otra posibilidad de ser mejores. La adolescencia está pasando para mí por una instancia que hay que dar una vuelta, y nosotros somos los adultos, los mayores, los que tenemos que ayudarlos a que este camino siga. Beatriz, ¿está la voluntad política de que a esos adolescentes, en vez de castigárselos, se los reinserte de otra manera? O sea, justamente se les recuperen esos derechos vulnerados, porque digo, todo es una cadena en definitiva de causas y consecuencias. ¿Está la voluntad de que no sea el castigo la forma, sino de otra manera? Sí. Estamos trabajando, primero que nosotros hemos desarmado DINAF, de lo que era DINAF, lo hemos desarmado en hogares, en casas. Sí. Porque una casa es una otra forma de pensar. Antes eso de encierro daba otro mensaje. El niño que no podía salir de ese lugar, que no tenía un hogar, que no era su habitación, que no era su cama, que era un lugar encerrado, esto daba un mensaje que el chico estaba excluido, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, y esto sí tengo que decirlo, la subsecretaria de Desarrollo, Marcela Fernández, ha hecho un gran trabajo con esto, de darles una casa a cada niño por sus edades. Digo, algo que tenga este sentido de hogar, un lugar para que tengan para jugar, un patio que tengan para jugar, un asistente social, un equipo interdisciplinario, organizar estos hogares para adolescentes que tenemos, que son muchos.
que hay que darle los hogares que están abiertos, pero que los chicos han tenido algún problema con la justicia. Esto hay que seguirlo muy de cerca, porque todavía los podemos ayudar y los podemos encauzar. Y creo que sería el trabajo para los próximos años. No se hace de un día para otro. Esto que estamos haciendo es la punta de un ovillo para que dentro de unos años nosotros podamos a estos adolescentes que tenemos con problemas o a la adolescencia que tenemos con problemas, le encontremos este camino. Nosotros somos los encargados de esto. Digamos, pongámonos este objetivo que sea para cualquier gobierno que venga, no importa el color político, ni la niñez, ni la juventud, ni la mujer, tienen colores políticos. No saben de política, saben de derechos, de los derechos vulnerados y de los derechos que pueden llegar a tener. Y sería importante que en este día, entre todos, nos digamos que queremos tener adolescentes y después adultos que tengan un futuro y que no tengamos que hacer nuevas cárceles y que no tengamos que hacer que no vuelva a la ley de ninguna ley que se parezca a un patronato. Sí, a eso un poco quería ir con eso, con esa pregunta, ¿no? Porque que un hogar tampoco se convierta en otra forma. No, que no se convierta en otra forma, que los chicos realmente tengan cuando es necesario adoptarlos y llevarlos a una familia, que reciban cariño y que reciban esta educación y que reciban el progreso y involucrarnos en estos temas. Y esto que nosotros estamos y hemos trabajado mucho, que es el derecho a vivir una vida digna, aunque haya tenido una niñez a veces poco afortunada debido al entorno de la familia. Seguro. La misma pregunta. ¿Qué injusticia? ¿Cuál sería la urgencia que tenga Mendoza hoy en lo que tiene que ver injusticia social? Lo primero hay es lo que muchos podemos temas, participar. hay cuestiones estructurales, como decías bien, y otras de urgencia, ¿no? Conceptualmente el peronismo tiene claro dos brazos, como decía Perón. Dos brazos tiene. La ayuda social, que es ahora, que no puede esperar años, que es cuando una persona necesita el medicamento o el acceso a la alimentación. Y la justicia social, que es algo permanente, ¿no? Que se construye con leyes, con políticas de Estado, etc. Yo creo que lo urgente hoy en Mendoza es el tema salarial, digamos, ¿no? Si ustedes me dicen qué se tiene que resolver, y no es una cuestión solamente del salario del empleado público. Creo que en Mendoza hay un sector económico muy poderoso, organizado, que fija, digamos, las reglas del juego en la economía, como pasa a nivel nacional. Si hay pleno empleo, que es lo que buscamos para una sociedad más justa, quien fija el salario es el trabajador. Pero cuando empieza a haber desocupación, que no es por casualidad, hay sectores que necesitan desocupación, porque cuando hay desocupación, es decir, hay 50 personas que vienen por el mismo trabajo, es el patrón el que fija el salario. Entonces estamos ante este problema del crecimiento de la desocupación, donde sectores económicos se aprovechan de esta situación y vemos que el salario cada vez va a ser menor para los mendocinos. Eso es lo urgente. Y estructuralmente creo que hay un tema, una deuda histórica, que es el tema de la salud. En Mendoza es muy malo el acceso a la salud y un avance del sector privado de la salud sobre la salud pública. Creo que ese es un tema a atender entre todas las fuerzas políticas. Bueno, obviamente que hay que trabajar mucho, ¿no? Y me olvidaba, los femicidios, que como decía Pichot, es un tema que también, el tema de las minorías, hacerlas presentes, también un tema de justicia social, ¿no? Sí, otra forma más de entender la justicia social, decía Mariana Pichot en este caso, en el feminismo también haciéndose parte y volviendo un poco a esto, ¿no? De cómo la justicia social se vuelve un concepto dinámico, a qué tenemos que ir atendiendo mientras más va pasando el tiempo y las necesidades y los roles también se vuelven distintos. El trabajador del siglo XIX no es el mismo el de ahora, tiene obviamente que todo va cambiando desde ahí. Un poco quería volver a esto de cómo se apropian, ¿no?, ciertos conceptos, ¿no? Desde el peronismo en este caso, por ejemplo, de la justicia social, y lo que decías vos de la ayuda, ¿no?, en su momento, y cómo se puede llegar a jugar con el asistencialismo desde distintos sectores, no solo desde el político, pero... Sí, mira, con respecto al peronismo, yo no creo que el peronismo se haya apropiado del concepto.
creo que ocupó un momento histórico, etapa fundacional del estado de bienestar en el mundo, y pudo desarrollar algo que era una necesidad del pueblo argentino, como lo hizo el irigoyenismo en su momento, o el lencinismo en Mendoza. Sentó las bases de la justicia social, el acceso a un salario digno, las vacaciones pagas, el estatuto del peón. Ustedes saben que los peones cobraban, ¿recuerdan la Patagonia Rebelde, la película? Sí. Cobraban en especie, ¿sí? Tenían que ir al lugar donde estaba el estanciero, que tenía su propia pulpería, con un papelito, y le pagaban, nunca tocaba la plata, digamos, ¿no? Es decir, injusticias permanentes de los trabajadores. Bueno, el peronismo logró incorporar eso, el derecho de los trabajadores, el derecho constitucional, la reforma de la Constitución que fue derogada, que es el constitucionalismo social, que también se desarrolló en el mundo. Bueno, una serie de aspectos, pero mientras tanto también existía la ayuda social, es decir, en el momento, porque había muchas injusticias que tenían que ser resueltas. Por ahí, bueno, puede venir la crítica, decir, bueno, eso es asistencialismo. Bueno, para nosotros era hacer justicia en el momento, y nadie puede discutir las condiciones sociales, cómo mejorar en la Argentina, el acceso a la vivienda, la educación. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo fue en esa etapa donde se desarrolló, la universidad tecnológica, es decir, el acceso a la educación de los sectores obreros, etc. También yo destaco lo del lencinismo, que era radicalismo también, digamos, ¿no? O Irigoyen, que... Balbín, bueno, distintos sectores del campo popular y nacional, así los reconozco yo, dieron un avance. Lo que logró el peronismo, y esto no lo discute nadie, es que institucionalizó el tema de la justicia social, porque antes no estaba en debate. Y hoy es algo de todas las fuerzas políticas, nadie lo discute. Se empezó a rediscutir en los 90 no se hablaba de justicia social, sino de que uno tenía esa condición porque había pobres, ha habido siempre, y hoy vuelve a instalarse esa discusión de la meritocracia, digamos, ¿no? De que uno vive en una condición de pobreza porque quiere, y generalmente la situación social y económica de una persona condiciona su desarrollo, ¿no? ¿Vos lo entendés de la misma manera que él? Yo entiendo que cuando empezó la acción social, que se llamaba hace muchos años, o el asistencialismo, eran situaciones puntuales y concretas, que empezó de esta forma, situaciones puntuales y concretas de una situación climática, de un pueblo incendiado, de inundaciones, una cuestión especial. Después se vuelve en este asistencialismo porque fracasaron las políticas de trabajo en décadas en este país, y pasaba esto, que tenemos que asistir a las personas porque cada vez tienen menos trabajo. Y menos trabajo es, en general, menos oportunidades de empleo, porque es muy, ustedes que son jóvenes, esto es muy rápido. Hace 20 años atrás nos pedían solamente el secundario para tener un buen empleo. Después del secundario nos pedían un idioma. Ahora nos piden para entrar de cajera al supermercado, bueno, no sé, algún estudio universitario o algún terciario, claro. O a ver, ¿sabes manejar las computadoras, algún sistema, hiciste un curso? Es tan vigoroso esto, tan rápido las modificaciones, que mucha gente no llega. Entonces empezamos a asistirla. ¿Y con quién la asistí? Y la asistí con salud, la asistís con medicamentos, la asistís con colchones, la asistís con frazadas, la asistís con comida. ¿Y qué le enseñás? Y no podés enseñarle, porque se quedaron atrás. Esto es lo que hemos hablado toda la tarde. Se quedaron atrás. Entonces, no solamente la salud, que debe ser importante, que es uno de los pocos países en Latinoamérica que la salud es gratuita, en Argentina, y la educación es gratuita en la Argentina, y no damos abasto, si ven las últimas mediciones de la cantidad de extranjeros que vienen a Mendoza y a otras provincias a operarse, a hacer estudios. Para nosotros todo eso es un costo muy importante, porque es muy cara la salud en otros países, Chile, por ejemplo, y es muy cara estudiar en Chile. Entonces nosotros tenemos este problema. Yo coincido con el senador que la salud y la educación estamos en un faltante, que hemos dado algunos pasos, sobre todo la salud primaria tenemos que fortalecer en la provincia de Mendoza y creo que en todo el país, porque nos daría realmente pena ir al norte de la República Argentina y ver
la situación de que viven muchos argentinos, y no solo el que por casualidad vive en el norte, sino los indígenas, los del Chaco, los Beatriz, niños que están Te intoxicados. agrego que no hay que irse muy lejos. No hay que irse para ver. Por ese eso tipo dije, de... creo que Tal cual. hay que mirarse acá en este espejo, en Mendoza, y por ejemplo Lavalle es uno de los departamentos con más adolescentes embarazadas que hay. Creo que hay que empezar a mirar esto que está cerquita, 50 kilómetros nuestros. Empezar a mirar y empezar a decir que justicia social es que el cambio tiene que venir por involucrarnos en la problemática, por sacar a los chicos discapacitados de las zonas rurales. Bien. Y para ir cerrando, también justicia social, ¿sabes qué quiero decir? Que no entendamos eso que vos nos estás diciendo, de que vienen muchos extranjeros a operar acá o a buscar educación también. Que justicia social sería no entender que eso justamente no es un costo para nosotros. Claro. Digo, que es un costo específicamente económico, claro, por supuesto, pero que no tiene que generar eso un rechazo hacia esas personas. Pero me parece que desde ahí eso también sería un concepto de justicia social, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, perdón, me apropié del final del programa, pero está muy bien. Quería hacer esa aclaración. Sí, es importante esa mirada, porque yo daba un ejemplo el otro día, una charla que me invitaron, que ustedes saben que bueno, el caso de Chocobar en La Boca, que acuchillaron a un turista norteamericano. Así es. Bueno, nadie dijo, digamos, que eso costó, ¿no es cierto?, en un hospital público. Seguro. Claro, seguro. Ahora, pero de un boliviano sí tiene costo. Tal cual. Entonces hay que tener una es mirada... otra cuestión a pensar, claramente. Y más latinoamericana, digamos, ¿no es cierto? La Argentina siempre ha estado abierta a todos nuestros hermanos, así que bueno. Bien. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Espero que este año sea un éxito para ustedes. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado acá también con nosotros. Gracias por la invitación y felicitaciones por la escenografía. Muchísimas gracias. Caro, ¿cierre? Sí, bueno, cerramos. Nos encontramos entonces en el próximo programa. Ahí está. Ahí esa cámara. Te mandé el muere, perdón. En el próximo programa, mañana desde las 19:20 nos encontramos por este canal y por supuesto con más debate de distintos parecidos.